tengo experiencia como líder implementador bajo la norma ISO 27001. No hace mucho que nuestra empresa se acaba de certificar bajo esta norma. Y bueno, quien quiera verificar esta información, pues puede visitar mi red social LinkedIn, ¿no? Para corroborar esta información. Como información profesional, como el implementador de la ISO 27001 de la versión ya 2022, la última versión vigente de la ISO 27001, ¿no? Y soy analista senior de procesos de logística. Bien, iniciamos con una primera pregunta, ¿no? ¿Qué es seguridad? ¿Qué es seguridad para nosotros? Esto pues vendría a ser un estado de ausencia de peligros y de condiciones que puedan provocar daño físico, psicológico o material en los individuos y en la sociedad en general, ¿no? Es decir, yo tengo que asegurar no solamente mi integridad física, mi integridad psicológica, sino también mis cosas personales, objetos personales, ya sea mi vivienda, los que tengan vehículos, pues sus vehículos, ¿no? Eh, Ahora que últimamente pues la ola delincuencial está bien, eh, se ha expandido, ¿no? Entonces, todos tenemos que proteger algo, ¿no? A nuestras familias, nuestros hijos, etcétera. Hola José, disculpa, no se te escucha. Ahora se me escucha, disculpen. Ahora sí, José. Disculpen. Ya, perfecto. Bien, eh, bueno, retomando, ¿no? La seguridad, pues, es ausencia de peligros y de condiciones que puedan provocar daño físico, psicológico o material. Como les decía, todos tenemos algo que proteger, ¿no? No solamente nuestra integridad física ni nuestra integridad psicológica, sino también cosas materiales que podamos tener eh, en nuestro hogar, ¿no? Como bien saben, pues la ola delincuencial ha crecido en estos últimos años, en estos últimos meses. Entonces, estamos más atentos a un posible robo, ¿no? Entonces, tenemos que asegurar nuestro patrimonio, nuestra integridad también. Entonces, eh, como les decía, acá tengo una casa, ¿no? Me compré un terreno, construí mi casa, ahí tengo una casita con mi puerta principal, dos ventanas, ¿no? Y este, un pequeño jardín fuera. Entonces, ¿qué normalmente yo tengo en mi hogar? ¿No? A veces tengo dinero, ¿no? Tengo una pequeña cajita, de repente una caja fuerte, no sé, un cajón, ¿no? Muchas veces eh, sucede esto, ¿no? Donde guardo mi dinero, puedo guardar mis joyas e incluso información confidencial, como puede ser cuentas de bancos, ¿no? Claves que necesito para poder hacer esos retiros, de repente pólizas de seguro, ¿no? Para que en caso yo falte, pues de repente mi esposa, mi hija, ¿no? Puedan cobrar una especie de seguro que las pueda, digamos, les pueda ayudar, ¿no? Mientras, con el día que yo no esté, el día que yo falte. Entonces, estas cosas, ¿no? Son las que yo tengo que proteger. Pero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver la mejor forma. En este caso, cuando hablamos de seguridad, hablamos de aplicar controles, ¿no? Controles que me permitan restringir el acceso a estos bienes, ¿no? En este caso, estos activos, ¿no? Y no pueda ser accesible a cualquier persona, ¿no? Y pueda llevárselos, destruirlos, etcétera. Entonces,
Normalmente, ¿qué hacemos? ¿No? Muchas de las personas ponemos una alarma, ¿no? Una alarma codificada para que nadie acceda a nuestra vivienda, ¿no? Y si lo hacen, pues dé aviso a las autoridades o suene la alarma de aviso, ¿no? Otra forma, usar una chapa súper segura, ¿no? Extra fuerte para evitar pues que alguien eh, intente ingresar a mi hogar, ¿no? Son controles de seguridad. Tengamos en cuenta que no hay control 100% seguro, ¿no? O sea, siempre tenemos que ver que implementar algo adicional para asegurar en este caso, nuestro inmueble, ¿no? Puedo implementar una caja fuerte, precisamente para guardar documentos valiosos, las joyas, el dinero. Quizá pues tenga que empotrarlo en alguna pared para evitar que se la puedan llevar. En fin, eso cada quien lo evalúa, ¿no? Pero son controles que nos ayudan a poder restringir el acceso a estos bienes. Y por último, pues una videocámara, ¿no? Una cámara de seguridad que me permite visibilizar todos los eventos, todas las eventualidades cerca de mi casa, ¿no? Cerca de mi hogar. Entonces tengo estos controles que me permiten poder resguardar mi hogar, ¿no? Bien, ¿no? En esta lámina, ¿no? La protección inicia en casa, tal como lo dijimos anteriormente, ¿no? Tengo mi casa, mi muro, mi cerco eléctrico, muchos de los propietarios utilizan cercos electrificados, a veces eh, un cerco de púas, ¿no? En fin, ¿no? Para hacer más efectiva mi seguridad, pongo cámaras de vigilancia, pongo el sistema de alarma, ¿no? que está de moda actualmente, en caso de que haya algún desastre, detectores de humo, ¿no? Para poder detectar si se está incendiando parte de la vivienda, el control de acceso, ¿no? Vendría a ser como una cerradura, pero con una, con una clave que permita solamente al que la conoce ingresar, ¿no? En este caso, si se llegara a acceder de manera errónea o se llegara a digitar estas claves de manera equivocada, pues una sirena que advierta, ¿no? que están intentando acceder a la propiedad, ¿no? Y sensores infrarrojo de movimiento, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Obviamente son ejemplos de algunos controles que podemos implementar dentro de nuestra vivienda, precisamente para resguardar los activos que más nos importan. En este caso, la integridad, los que tienen familia, la integridad física de su familia, ¿no? Que puedan preservar la tranquilidad, ¿no? De que estando en casa están seguros, no les va a pasar nada. Entonces, ¿no? Tratamos de asegurar nuestro inmueble y de asegurar a quienes están dentro de ella, en este caso nuestras familias. Lo mismo pasa en las empresas, ¿no? Tratamos de asegurar en las empresas la información, nuestros activos, lo que permite que nuestro negocio salga a flote, funcione, ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, asignamos, hablando de una empresa grande, ¿no? Implemento un firewall como control de seguridad. ¿Para qué yo implemento el firewall? Bien, para poder controlar el tráfico, ¿no? Para solamente darle acceso o permitir tráfico de cierto punto, ¿no? Si yo sé que es digamos, un personal o un ente del exterior, entonces inmediatamente se bloqueará el acceso. Pero eso es suficiente, eh, a veces sí o a veces no, dependiendo de la complejidad de la organización. Entonces, para ello también implemento otros controles como son VPN, ¿no? Que obviamente esta VPN es un canal cifrado, ¿no? Una red privada virtual,
¿no? Que me brinda un canal cifrado para poder conectarme a la organización, ¿no? Entonces, poco a poco van naciendo la necesidad de implementar estos controles, ¿no? Normalmente cuando hablamos de aplicaciones, eh, un primer control, ¿no? Para evitar que personas que, digamos, ajenas, ¿no? Al procesamiento de datos, ¿no? Es entregarles su usuario y su contraseña. Con este usuario y contraseña, las personas pueden acceder a las aplicaciones de la organización y empezar a realizar sus tareas, sus labores. Sin embargo, eso no es suficiente, ya que, como saben, actualmente la ciberdelincuencia ve múltiples formas de poder vulnerar estas aplicaciones y obtener estos datos que son sumamente confidenciales. Así nace el tema de aplicar doble factor de autenticación o múltiple factor de autenticación, dependiendo, ¿no? En este caso, eh, digamos, si hay un doble factor de autenticación, ya te envían un código adicional, ya sea por correo electrónico o a tu teléfono, ¿no? Para que puedas ingresarlo a la aplicación y recién ahí puedas acceder. Entonces van haciendo esa necesidad, ¿no? Dependiendo de la empresa. Entonces, sobre eso nacen varias dudas, ¿no? Hay tres términos que, si bien es cierto, son parecidos entre sí, pero tienen cierta diferencia, ¿sí? ¿Qué es seguridad de la información? Cuando hablamos de seguridad de la información, hablamos de una disciplina, la disciplina que nos permite salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Es cuando hablamos sobre los tres pilares o la triada de la seguridad de la información. Eso es lo que busca esta disciplina, ¿no? Salvaguardar esos tres pilares. La seguridad informática, si bien es cierto, ambos trabajan de la mano porque la seguridad de la información se apoya en la seguridad informática. Una no puede existir sin la otra. Es decir, la seguridad informática habla de la seguridad que se le aplica a la infraestructura, ¿no? De la organización. En este caso, hablaríamos pues de los firewalls, de los IPS, ¿no? Del CIEM, ¿no? Múltiples herramientas que nos permitan darle seguridad a nuestra infraestructura tecnológica dentro de la empresa. Y cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de la seguridad de la información en el ciberespacio, ¿no? Entonces, como bien, eh, como bien pueden apreciar, cada término es distinto, sin embargo, comparten cosas en común. Una no puede existir sin la otra. Veamos lo siguiente. Por ejemplo, la seguridad de la información está por encima de la seguridad informática. Es decir, ¿no? La seguridad informática es como el plan director, ¿no? Para poder aplicar la seguridad de la información. Es la parte táctico-operacional, ¿no? De la seguridad de la información. Entonces, como primera etapa, yo tendría que evaluar los riesgos, ver la normativa, cuáles son las exigencias, y después de ahí, ¿no? Establecer mi plan director y aplicar la seguridad informática. En esta seguridad informática, lo que se va a realizar, pues, por ejemplo, configuración segura, ¿no? Para los equipos de red o los equipos finales, ya sea que te entreguen una laptop o una desktop, ¿no? Digamos, quitar los usuarios genéricos, ¿no? Porque pueden ser una posible entrada para los ciberdelincuentes y poder acceder a nuestra red, ¿no? Aplicar también técnicas de protección y realizar eventos de auditoría, ¿no? Para saber qué tan seguro está nuestra infraestructura. Entonces, de esta forma, ¿no? Se complementa la seguridad de la información con la seguridad informática. Para que sea más notoria la diferencia, ¿no? Vemos que la ciberseguridad
se encuentra contenida en términos de seguridad informática. Y todo este conglomerado está dentro de la seguridad de la información. Entonces, quien prevalece, quien nos brinda, digamos, eh, eh, quien nos puede brindar una, digamos, los lineamientos para la seguridad de la información es esto, ¿no? Para poder tener la seguridad informática, ¿no? Y sobre ello aplicar la ciberseguridad. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿qué pilar de la seguridad de la información es importante? Si bien sabemos, pues, que la confidencialidad es el hecho de que ninguna, o sea, solamente las personas que están autorizadas a ver cierta información tengan acceso, ¿no? La integridad, que ningún dato sea manipulable, que la información no sea manipulable, y la disponibilidad, que todos los datos estén disponibles cuando realmente se requieran, ¿no? Pero la pregunta acá, ¿qué pilar de la seguridad de la información no es importante? Entonces, ¿habrá un pilar que sea más importante que otro? La respuesta es que va a depender del rubro de la organización. Por ejemplo, para un banco, ¿no? Si bien es cierto, la confidencialidad es sumamente importante, ¿no? No es inaceptable que un ciberdelincuente pueda ingresar a la base de datos del banco, ¿no? Y pueda sustraer información, ¿no? Información de los clientes, información de sus cuentas. Entonces, eso para el banco va a prevalecer el tema de confidencialidad e integridad de la información. Entonces, el banco se va a centrar en preservar esos dos pilares. Disponibilidad, de repente, no tanto, ¿no? Porque más le afecta al banco que se filtren los datos, que haya fuga de información, a que pueda haber indisponibilidad por 2, 3 horas, ¿no? Muchos cada vez que hemos ido, o de repente en alguna oportunidad que hayamos ido al banco, nos dicen, señor, no hay sistema. Entonces, para ellos la disponibilidad no es tan importante, ¿no? Como la integridad y la confidencialidad. Sin embargo, por ejemplo, para una empresa, pues call center, ¿no? Para un call center que tiene contratos de disponibilidad, obviamente la disponibilidad es el pilar más importante para ellos, ¿no? Entonces, eh, los pilares van a ser importantes de acuerdo al rubro, al rubro de la organización en cuestión. Bien, ¿qué debemos proteger? Lo que debemos proteger siempre en una organización son los activos de información. ¿Y qué son los activos? ¿No? ¿Qué son los activos de información? Son componentes de seguridad de la información, ¿no? Que procesan la información, contienen la información, ¿no? Contienen los datos importantes de una organización y que si uno de ellos se ve afectado, ¿no? Afecta la continuidad del negocio. Entonces, tenemos, por ejemplo, bases de datos. En un banco, imagínense que se cae la base de datos, digamos, filtran información o un hacker entra y anula la base de datos. No puedes disponer de tu información, ¿no? En tiempo real, vas al cajero, no tienes dinero, en fin, esto es perjudicial para los bancos, ¿no? Si esto le llegara a pasar a uno de los bancos que operan aquí en el país, ténganlo por seguro que definitivamente se va a la quiebra. Tenemos también los dispositivos, ¿no? Nuestras laptops, ¿no? Que son la puerta de ingreso a la información, ¿no? En este caso, notebooks, tablets, computadoras de escritorio, etcétera. Los documentos físicos también. Actualmente ya no se usan documentos físicos, todo está digitalizado, ¿no? Ya hemos entrado a la era digital, donde todos los documentos nos lo envían incluso hasta por correo electrónico, por plataformas
de transferencia de información, ¿no? Propias de algunas organizaciones, etcétera. Nuestras páginas web, que son en este caso nuestras aplicaciones, ¿no? Muchas aplicaciones están ahora o están actualmente en un entorno web. Imagínense que alguien vulnera estas páginas, ¿no? Estas aplicaciones, obviamente el negocio puede parar, y si los dejan inhabilitados y no tenemos un plan de contingencia, obviamente es perjudicial, ¿no? Para la organización. Nuestros servidores que contienen toda nuestra información, todas nuestras configuraciones, toda nuestra distribución dentro de la empresa. Y obviamente las personas, ¿no? Las personas que son el activo más importante de toda organización, ya que sin las personas ninguna organización podría funcionar. Acá, por ejemplo, tenemos varios casos, ¿no? Dice, ¿por qué es importante asegurar la información? ¿No? Uno de ellos, por ejemplo, Perú investiga 463 casos de delitos informáticos. Miren, esto estamos hablando del 2009, ¿no? En el 2009 el número de denuncias por delitos informáticos, principalmente hurto de fondos, se elevó en más del 160%, ¿no? Y, y desde esa fecha hasta la actualidad han ido incrementando los casos. No sé si han escuchado, por ejemplo, ¿no? Ahora con esto del retiro de la AFP, llegan muchos mensajes, ¿no? Indicando pues que se puede acelerar el tema del retiro. Mira, ¿no? Si quieres acelerar el retiro de tu AFP, ingresa este link, ¿no? Te envían links falsos, ¿no? Para que tú puedas ingresar la información confidencial, ¿no? De tus cuentas, de tu AFP, ¿no? Para ellos poder quedarse con este dinero, ¿no? Esa es una de las tantas, ¿no? Hay otros casos en el que te indican, ¿no? Señor, usted ha sido ganador de una lotería, ¿no? Nunca la has jugado, pero ha sido ganador, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con los mensajes de correo electrónico, con los mensajes de texto que uno recibe, ¿no? Luego acá, por ejemplo, ahí en el 2014, el 67% de los bancos en Perú ha sufrido ataques internos. Esto debido a que el personal interno, ¿no? No tiene, muchas veces no tiene restricciones dentro de los procesos de la organización. Entonces, ingresan a los, digamos, eh, hacen escalamiento de, de privilegios, ¿no? Y acceden a cuentas que normalmente no deberían ver, ¿no? Y muchas veces esto pasa a veces con personal que a veces se resiente porque, no sé, el jefe actuó mal con él, de repente ya lo han despedido por alguna otra cosa, entonces muchas veces sucede eso, ¿no? O a veces también de manera eh, no lo hacen a propósito, ¿no? Simplemente ingresaron a revisar una, a revisar la plataforma, ¿no? E hicieron algo que no debían, pero que ellos pensaron que no iba a ser relevante, ¿no? Entonces, siempre es bueno, ¿no? En la actualidad está la, está la tendencia de cero confianza, ¿no? Cero trust, que indica pues que, o sea, todo está denegado, ¿no? A no ser que lo necesite. O sea, se le da el mínimo privilegio, ¿no? Y de acuerdo a la necesidad de usar, ¿no? Y a la necesidad de ver. Entonces, de esa forma se tiene que trabajar, ¿no? Porque si le vamos a permitir a los usuarios internos todo, el acceso a toda la información, ¿no? Entonces, ocurren este tipo de casos. ¿Qué más? Ahí en el 2012, webs peruanas son el paraíso para hackers, ¿no? Según un experto en ciberseguridad. Bueno, esto ha cambiado un poco, ya que a partir del 2019, pandemia,
este, muchas empresas han invertido bastante en temas de ciberseguridad, ¿no? Antes las páginas web eran fácilmente, eran muy vulnerables, ¿no? Fácilmente hackeables, por decirlo así, ¿no? Entonces, pero eso ha cambiado, ha ido cambiando con el avance de la tecnología, ¿no? Y obviamente gracias también a la pandemia. Delincuentes usan más rápido la tecnología que bancos. Efectivamente, hay muchos casos en los que se ve que el delincuente está por delante de la innovación de las organizaciones. Un claro ejemplo es que actualmente ha salido una aplicación, ¿no? Que simula un yapeo, ¿no? Que simula un yapeo. Es decir, tú le das el número, le dices cuánto es el monto a pagar, ¿no? E incluso hasta te llega la notificación de que te han abonado, te han yapeado. Imagínense. Y cuando el beneficiario va a ver sus cuentas, ve que no llegó nada, ¿no? Entonces, imagínense, hasta ese punto la ciberdelincuencia ha avanzado tremendamente, ¿no? Entonces, ya se han adelantado incluso a las organizaciones, ¿no? Ahora con esto, pues, de la inteligencia artificial, también hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque los ciberdelincuentes lo usan para su beneficio. Por ejemplo, ¿no? Acá hay un correo, ¿no? Un phishing. Acá vemos que dice, pues, ¿no? De bcp.com, pero quien tiene cuentas en el BCP sabe que el dominio correcto del banco es viabcp.com. Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado, ¿no? No nos dejemos engañar por este tipo de correos. Entonces, leamos bien, ¿no? Alerta de seguridad, este mail es una notificación electrónica, ya que hemos intentado comunicarnos con ustedes. O sea, simplemente es para que, dice, usted retirará ese número que nos proporciona la apertura de su cuenta, con el fin de informar que su cuenta presenta problemas que originó su último ingreso. Dice, para ayudar a proteger su cuenta hemos desactivado las siguientes opciones, ¿no? Te dice, ingresa al link para reactivar nuevamente tu cuenta, que quieren que ingreses tus datos, ¿no? Y ellos, pues, obviamente, ingresar y desfalcar esas cuentas. Entonces hay que tener bastante cuidado cada vez que recibamos este tipo de correos, ¿no? Poder revisar, ¿no? Y esto es parte de la seguridad de la información, ¿no? Establecer criterios dentro de nuestra infraestructura, por ejemplo, hablando de empresas, ¿no? Para bloquear este tipo de dominios, ¿no? Entonces, a nivel de infraestructura, yo puedo bloquear este correo para ya no recibir, ¿no? O sea, no solamente yo, sino toda la compañía, ¿no? Para que toda la compañía deje de recibir este tipo de correos. Entonces, por eso es importante la seguridad de la información, ¿no? Poder establecer los criterios y los lineamientos para proteger los datos que procesa la empresa. Acá nuevamente, ¿no? Un grupo de hackers han visto en el ransomware como servicio su modelo máximo de negocios. Entonces, el ransomware también es una de las modalidades que más se ve en estos últimos tiempos. No sé si recuerdan, el año pasado hubo un ataque de ransomware a una empresa de Colombia, ¿no? Que tenía contrataciones con el Estado. Entonces, como bien saben, el ransomware no ataca directamente, o sea, no ataca inmediatamente, ¿no? El archivo o el virus es desplegado meses antes, ¿no? Mediante un correo malicioso, ¿no? Si el usuario lo ha abierto, inmediatamente este virus se despliega, empieza a infectar la red. Normalmente es invisible, ¿no? En un inicio era invisible, ¿no? No se podía detectar rápidamente, ¿no?
Pero ahora con las nuevas tecnologías en el tema de antivirus, EDR, ¿no? Entonces, se puede detectar a tiempo estos virus de ransomware, ¿no? Ya que estos virus, pues, lo que hacen es encriptar la información, ¿no? Encriptar la información y luego pedir un rescate, ¿no? Acá vemos un ejemplo, ¿no? Dice acá, ups, tus archivos han sido encriptados. Y te pide que pagues incluso hasta con bitcoins, ¿no? Entonces, esta es una de las unas últimas modalidades que se han venido dando, ¿no? En las organizaciones. Obviamente hay que tener bastante cuidado. Parte de poder estar a salvo, ¿no? Es implementando eh, planes de concientización, ¿no? Planes de concientización en temas de seguridad de la información para que los usuarios sepan qué hacer cuando reciben un correo sospechoso, ¿no? Las famosas campañas de phishing, ¿no? Dentro de las organizaciones para obviamente adiestrar a los trabajadores, a los colaboradores y mitigar en cierto modo este riesgo. Veamos, por ejemplo, ¿no? Delitos informáticos registrados a través de denuncias ingresadas en el Ministerio Público. Mira, como bien podemos ver ahí, el que encabeza es el fraude informático, ¿no? El fraude informático. En el 2021 llegó a un pico de 11.810 denuncias, ¿no? 10 delitos que se registraron. Entonces, miren, es el pico más elevado al que ha llegado. En el 2022, obviamente, pues bajó debido a que, como les decía, estas fechas, pues, ¿no? Épocas de pandemia, se incrementó el tema de denuncias por delitos informáticos. Entonces, ya en el 2022 nos agarraron más preparados, pero aún así continuó el tema de fraude informático, ¿no? Le sigue pues la suplantación de identidad, ¿no? Muchos ciberdelincuentes toman tu información y se hacen pasar por ti para pedir dinero, para pedir sí, pues normalmente para pedir dinero, a veces, oye, ¿sabes qué? Me olvidé mis claves, etcétera. Entonces, para sacar algún tipo de información, algún tipo de provecho. Entonces, tener en cuenta todo esto. Sigamos capacitándonos en temas de seguridad, estar al tanto de las últimas novedades, ¿no? No solamente nos va a servir para la organización, sino también para nuestra vida diaria, ¿no? A quien no le fastidia o no le molesta que pudieran entrar a nuestras cuentas y de repente vaciarlas, ¿no? Sacar todo el dinero que tenemos ahí, ¿no? Imagínense, ahora con esto de la AFP, de la CTS, los que han retirado, ¿no? Tener mucho más cuidado en este aspecto, ¿no? Bien, ¿cuáles son los beneficios de seguridad de la información? Bueno, alta disponibilidad para los clientes, ¿no? Tener implementada la seguridad de la información en las organizaciones me permite tener alta disponibilidad de los clientes. Uno de los pilares, miren, ¿no? El cliente va a poder revisar su información en el momento que él desee, ¿no? Para que pueda tomar ciertas decisiones. Luego, protege la reputación del negocio. Obviamente, ¿qué empresa, disculpen, qué empresa va a querer trabajar conmigo o con mi empresa si tengo múltiples ataques cibernéticos, si tengo digamos, si tengo casos de filtración de información? Entonces, ninguna empresa va a querer trabajar para mí. Sin embargo, si yo tengo implementada la seguridad de la información, obviamente mi reputación se va a mantener o incluso hasta va a crecer. Se promueven los beneficios operacionales, reducción de fugas de información y fraude interno de la organización, detección y recuperación más pronta de amenazas, ¿no? Si yo tengo controles de seguridad implementados, voy a poder detectar y voy a poder recuperarme de manera más rápida frente a cualquier ataque cibernético, ¿no? Y no me va a afectar, ¿no? O de repente el daño va a ser mínimo, ¿no? Pero no va a ser visible para los clientes, ¿no? Información certera para la toma de decisiones, ¿no? Como hablábamos también de alta disponibilidad, ¿no?
Todo eso asegura tener implementado la seguridad de la información dentro de las organizaciones. ¿Cómo implemento la seguridad de la información? En este punto podemos ver que no sé si conocen el ciclo de Deming. Este ciclo de Deming es un ciclo de mejora continua y tiene cuatro apartados, ¿no? Actuar, planear, ¿no? Establecer, documentar y homologar políticas, objetivos, planes y procesos, ¿no? Primero hago mi planeación, realizo el alcance de mi sistema de gestión, ¿no? Y luego empiezo a hacer, implementar y utilizar el desarrollo, transición, entrega y mejoras. Luego que ya he implementado los controles, he hecho mi análisis de riesgo, etcétera, luego reviso, empiezo a monitorear, medir los resultados, ¿no? Ver si los indicadores que he establecido son los adecuados y me ayudan con el desempeño de mi sistema de gestión, ¿no? Entonces reviso. Y si veo que hay cosas por mejorar, actúo, ¿no? Entonces acá, con esto, yo mejoro continuamente el desempeño del sistema de gestión, ¿no? Y de los servicios que pueda brindar. Y esto es un ciclo sin fin, ¿no? El tener un sistema de gestión de seguridad de la información, este sistema de gestión es un ente vivo, ¿no? Nunca se queda estático, siempre está en constante renovación. Y el ciclo PSA nos ayuda a poder implementarlo de manera efectiva. ¿Cómo aprendo sobre seguridad de la información? ¿No? Bien, llegando hasta acá, ¿no? Sabemos que, bueno, todo lo que les he comentado está basado en esto, en la norma ISO 27001. También basado en la NIST, en el Cyber Security Framework, ¿no? Que ha lanzado su última versión, me parece que ha salido ya publicada en febrero de este año, febrero del 2024. ¿No? Y también con respecto a la gestión de riesgos, ¿no? La ISO 31000. Entonces, toda la información que se está dando en este taller, ¿no? Está basada en estas tres normativas. ¿Qué es la norma ISO? La norma ISO es un estándar internacional que establece los requisitos para implementar, mantener y mejorar de forma continua un sistema de gestión de seguridad de la información con sus siglas SGCI, ¿no? Este sistema se utiliza para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad, lo que hablamos al principio, ¿no? Los tres pilares de la seguridad de la información. Entonces, es una disciplina, ¿no? La seguridad de la información es una disciplina que nos permite salvaguardar estos tres pilares. Esta norma proporciona un marco para la seguridad de la información que ayuda a las organizaciones a identificar y gestionar sus riesgos. La ISO 27001 se basa en eso, en gestionar de manera efectiva los riesgos de seguridad de la información y sobre ello aplicar los controles necesarios para evitar o para salvaguardar estos tres pilares. Es importante que entendamos ello. Ahora hemos hablado de SGCI. ¿Qué es un SGCI? Es un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Es un sistema definido, documentado y conocido por todos los que buscan gestionar riesgos de los activos de una organización, con la finalidad de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, ¿sí? ¿Cómo podemos llevar a cabo la implementación de un SGCI, ¿no? Acá está nuestra hoja de ruta, por ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un inventario de activos. Disculpen. Ya, a ver, ahora sí, continuamos. Bien, entonces, esta es la hoja de ruta, ¿no? De la implementación de un SGCI, ¿no? Primero, realizamos un inventario de activos. Luego que hemos realizado nuestro inventario de activos, gestionamos los riesgos, ¿no? Hay toda una metodología basada en la ISO 31000
¿no? Pero para nuestro sistema de gestión, ¿no? Tenemos otra normativa, ¿no? Otra norma, la 27005, que trata sobre la gestión de riesgos de seguridad de la información, ¿no? Este es nuestro marco de trabajo para gestionar los riesgos de nuestro SGCI. Establecemos, pues, políticas, procedimientos, ¿no? Son los controles de seguridad técnicos y procedimentales. Instalamos, pues, digamos, en nuestras computadoras los antivirus, realizamos las configuraciones seguras dentro de nuestros equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleve a controles técnicos, ¿no? Luego de ello, monitoreo y superviso que los controles que yo haya implementado sean efectivos, ¿no? Para ello, me apoyo en las auditorías. Las auditorías, bueno, quizá lo vayan a ver en otro curso, pero las auditorías, tenemos las auditorías internas y las auditorías externas, ¿no? Dentro de estas auditorías hay la auditoría de primera parte, que es la interna, ¿no? Que busca, pues, identificar cuáles son las falencias de nuestro sistema de gestión para poder mejorarlos, ¿no? Y llevarlo a la auditoría externa, que en este caso la más importante es la de tercera parte, que es para obtener la certificación ISO 27001. Luego que se generó la auditoría, se realiza, pues, las acciones correctivas, ¿no? Las acciones correctivas, y luego de ello, la mejora continua, ¿no? Y este ciclo se repite, bueno, salvo el inventario de activos, dependiendo también de si se han sumado más activos a la organización. Pero, ¿no? El ciclo se repetiría, ¿no? Si ha ingresado un nuevo activo, se considera en el inventario, nuevamente se hace la gestión de riesgos y así, ¿no? Es un ciclo continuo. Y el ciclo de Deming es quien nos ayuda a poder implementar de manera efectiva este SGCI. Bien, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su tiempo. Sí, hola José, muchísimas gracias. Bien chicos, ahora vamos a ver sus preguntas, vamos a ver si es que tenemos preguntas. Bien José, mira, tenemos una pregunta de Luis Farfán. La pregunta es la siguiente, dice, ¿cuál es el activo más importante de una organización? ¿La información o los empleados y ejecutivos? Bien, para responderte ello, el activo, la categorización de importancia de cada activo lo va a determinar la organización, ¿sí? Si bien es cierto, para mi rubro, por ejemplo, no bancario, ¿no? Para mí más importante va a ser salvaguardar la información que yo tenga en mis bases de datos, ¿no? A, digamos, a mis empleados. No significa que sean menos importantes, ¿no? Pero empiezas a categorizar, ¿no? ¿Cuál de tus activos es más crítico? ¿No? ¿Qué pasa si este activo se vulnera, ¿no? No sé, se daña mi base de datos, entra un hacker y me tumba la base de datos, no tengo plan de continuidad, no tengo. Entonces, para un banco es esto, ¿no? De repente, para una empresa de otro tipo de servicios, lo más importante sean sus empleados, ¿no? Es decir, por ejemplo, para un call center que brinda servicio de soporte técnico, ¿no? Ellos tienen contratos digamos, de disponibilidad, ¿no? ¿Qué pasa si incumplen ese contrato? Obviamente les vienen multas, ¿no? Tienen que pagar, ¿cómo se llama? Reparaciones por daños y prejuicios, por incumplimiento de contrato, etcétera. Entonces, obviamente, para mí, ahí el activo más importante es mi empleado, ¿no? Porque si uno o dos faltan, probablemente yo deje de cumplir con la disponibilidad del servicio, ¿no? Todo va a depender
del tipo de organización. Bien, a ver, bueno, Luis Farfán nuevamente nos dice, ¿quiere decir que en los bancos no se concientiza en temas de seguridad de la información a los empleados? Tengo entendido que en los bancos hay planes de concientización y creo que en su mayoría eh, tienen, tienen implementados temas de seguridad de la información, si es que no tienen implementado ya su sistema de gestión, ¿no? Y certificados con la ISO 27001. Ahora, indistintamente si son certificados o no, ellos tienen un área en temas de seguridad de la información. Yo no he trabajado en bancos, pero imagino, ¿no? Y entiendo que el tema de seguridad es importante para estas entidades. Correcto, José. Bien, a ver, nuestra pregunta siguiente dice, nuestro participante Alegre nos dice, ¿quién o cómo se crean los SGSI? ¿Se necesitan conocimientos específicos para formar parte de uno de estos equipos o es que es un software que se encarga de la gestión de riesgos? No. Bueno, no es un software que se encargue de la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque estos riesgos los tenemos que analizar, ¿no? En base a, en este caso, tenemos un marco de trabajo, como le decía, sobre la gestión de riesgos, que es la 31.000, ¿no? Y la 27.005, que está orientado al tema de seguridad de la información. Entonces, obviamente esto va acompañado, pues, de información adicional, de conocimiento adicional que la persona, que el encargado de la implementación del SGCI, ¿no? Pueda tener para dar o para realizar una implementación efectiva, ¿no? El punto clave de una implementación efectiva del SGCI siempre es la gestión de riesgos, ¿no? Poder identificar cuáles son los activos más críticos o todos tus activos, qué es lo que tú quieres proteger y a qué riesgos están asociados, ¿no? Qué riesgos pueden impactar de forma negativa sobre ellos, ¿no? Y aplicar los controles necesarios precisamente para mitigar, pues, el plan de tratamiento de riesgos contempla 4 alternativas, ¿no? Tú puedes mitigar tu riesgo, puedes transferirlo, o sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? Este riesgo no lo quiero asumir yo en su totalidad, contrato una empresa que se haga cargo de este activo, ¿no? Y cualquier eventualidad, cualquier problema que tenga este activo, pues esta empresa, este tercero, es responsable, ¿no? Y todo eso bajo un contrato, obviamente, ¿no? Puedo aceptar el riesgo, no puedo decir, hago mi análisis, si el riesgo es bajo, lo acepto, ¿no? Porque no impacta significativamente a mi empresa. Y si veo que el riesgo es demasiado elevado, puedo incluso hasta evitarlo, ¿no? ¿Cómo evito el riesgo? ¿Cómo lo elimino? Simplemente eh, eliminando el activo, ¿no? Eso va a depender mucho del análisis que, que como persona hagamos, como profesionales hagamos, ¿no? Obviamente, como le digo, y depende del conocimiento y el expertise que tenga, pues, esta persona, ¿no? El encargado de la implementación del SGCI. Correcto, José. La siguiente pregunta de Jefferson Burbano nos dice, ¿la seguridad de la información es el pilar principal de la seguridad informática y la ciberseguridad? Entendamos que la seguridad de la información no es un pilar, ¿no? Eso de primera mano. La seguridad de la información es una disciplina, como bien lo había dicho anteriormente, ¿no? Es una disciplina que contempla la seguridad informática y la ciberseguridad. Entonces, para yo poder aplicar la seguridad de la información en mi organización, tengo que implementar controles de seguridad informática y controles en ciberseguridad. Con ello, ¿no? Yo implemento el tema de seguridad de la información. Entonces, la seguridad de la información se apoya de ambos conceptos, ¿no? Seguridad informática y ciberseguridad. Bien, la siguiente pregunta de Eduardo Lucas nos dice, si las certificaciones ISO son importantes,
¿cómo explicarían entidades gubernamentales que tienen incidentes de seguridad, hackeos u otros como RENIEC, SUNAR? Bueno, mira, en el tema del Estado sí no sabría cómo responderte porque no es un tema que domine, ¿no? Sé que hay entidades que sí se han certificado, como por ejemplo la RENIEC. La RENIEC sí es una entidad que está certificada con ISO 27001, ¿no? No tengo entendido o sea, no recuerdo haber escuchado una noticia que haya sido hackeada, ¿no? Este, pero te digo, la implementación de un SGCI va a depender también de qué información quiera resguardar esta entidad, ¿no? La RENIEC obviamente tiene que estar certificada con una ISO en seguridad de la información, porque si mal no recuerdan, nosotros estamos obligados, todas, tanto empresa pública como privada, estamos obligados a cumplir con la ley la ley de protección de datos personales, ¿no? Entonces, eh, la ISO 27001 está orientada a eso, ¿no? A proteger los datos personales. Entonces, obviamente, hay entidades que sí van a estar obligadas a tener una ISO implementada, una ISO o un SGC implementado y certificada con la ISO 27001, ¿no? Correcto, José. Muchísimas gracias. Bien, chicos, terminamos con lo que son las preguntas. Bueno, invitarlos una vez más a que nos puedan acompañar, seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí tenemos el código QR para que puedan pedir cualquier tipo de información, consulta, y nosotros de manera gustosa les vamos a ayudar. Además, invitarlos a los próximos talleres que tenemos. Este mes tenemos un segundo taller gratuito y después de manera mensual tendremos uno, ¿sí? Además, hacer de su conocimiento que en los próximos talleres vamos a tener sorteos para que puedan ustedes participar para cursos gratuitos y certificaciones según nuestra cartera. ¿Sí, chicos? Así que nada, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuídense y que tengan una bonita noche. Gracias por su tiempo.